Disfruta de Café con Vos. Amigos y amigas televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, gracias por estar con nosotros este viernes 19 de diciembre del año 2014. Gracias por estar con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de radios que todos los días está enlazada para llevar el Saborcito de la Mañana hasta donde ustedes se encuentran. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Vos Ni en Twitter y Café con Vos Ni en Facebook. Gracias también a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, Café con Vos. Quiero saludar especialmente hoy a doña Celita Rodríguez, que está de cumpleaños este viernes. Le mandamos un abrazo. Estaba pasando un momento difícil, pues por circunstancias ajenas a su voluntad, pero le mandamos un abrazo, ¿verdad?, a doña Celita Blanco, y queremos darle nuestro pésame a la familia de doña Otilia Telles, que ayer falleció. Sus hijos César, Fe, Rosa y Juana López Telles agradecen las muestras de cariño y de acompañamiento que estuvieron ayer diferentes personas que llegaron hasta la vela y que hoy van a estar seguramente acompañándoles en el entierro a las 4 de la tarde en el cementerio Milagro de Dios. Nuestro abrazo solidario para César, específicamente nuestro amigo, nuestra familia, César López. Amigos, más adelante hoy en Café con Vos, el analista Cairo Amador está con nosotros. Queremos más o menos visualizar los efectos, entender lo que ha ocurrido entre Cuba y Estados Unidos. Queremos más o menos visualizar qué puede ocurrir más adelante, cómo queda Venezuela. Específicamente se estaba especulando mucho sobre el futuro de Venezuela, cómo está Nicaragua también en este movimiento de fichas políticas y recomposición de las relaciones entre la isla y el gobierno de Barack Obama. Vamos a estar más adelante platicando con él, así que atentos, ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887, o pueden mandar mensajería de texto al 8588-2912. Así que no se despeguen, porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer 91 diputados votaron a favor de prorrogar la cédula con formato viejo, que le dicen, hasta diciembre del año 2018. Se reformó la ley 152 y se mantiene, entre otros puntos, lo siguiente: la cédula, por primera vez, al ciudadano que la recibe por primera vez, es completamente gratuita. Y solo se cobrará 100 córdobas, óigase bien, 100 córdobas, cuando se trate de reposición o renovación. Es decir, se bajó en 200 córdobas el costo de la elaboración de este documento, y es importante, ¿verdad?, que lo tengamos en cuenta para al momento de hacer nuestro trámite, ¿verdad?, de cambio de cédula. También quedó establecido que ya no se fabricarán más cédulas con formato viejo, el cual tiene un costo de 50 córdobas. Sin embargo, los formatos viejos, con fechas vigentes y no vigentes, seguirán teniendo validez, ya sea por la prórroga o porque aún la fecha de su vencimiento no ha llegado. La Asamblea además ordenó al Poder Electoral abrir delegaciones municipales para acercar a la ciudadanía el servicio de renovación.
Y además de eso, le están ordenando al Consejo Electoral que de su presupuesto aparte dinero para financiar las delegaciones regionales y municipales y que no tengan que venir hasta Managua los ciudadanos de diferentes partes del país a hacer este proceso de renovación. El proceso, el trámite de renovación para los jubilados y para los pensionados es gratuito, según aprobaron ayer los diputados. Buena noticia, por un lado, se preguntarán algunos que pagaron los 300 córdobas y los 200 que yo pagué de más. Bueno, ni modo, ya están pagados, seguramente no va a haber ningún reembolso, pero bueno, de ahora en adelante 100 córdobas, un poco más accesible, no es todavía, creo yo, un precio adecuado, pero bueno, ¿visto? No, a partir de que entre en vigencia la ley que tienen que publicarla, ¿verdad?, en la Gaceta. Por otro lado, ayer continuaron las protestas en el Tule, ¿verdad?, en este poblado que va a ser afectado por la ruta del canal interoceánico, y las imágenes que estuvimos viendo de camiones del ejército dando vueltas por el poblado no son nada agradables, porque a mí por lo menos me causan malestar, me da cosa ver ese tipo de imágenes que estamos ahorita presenciando, los que están en televisión, de militares merodeando o, como decían, haciendo rondines, como decimos, en este poblado en donde unos 1.200 campesinos están protestando y están cerrando la carretera cada cierto tiempo para que se le haga, para hacer sentir su malestar con el tema del canal interoceánico. No les han tocado un pelo, pero solamente la presencia de militares es bastante, y tomando en cuenta que el próximo lunes, como decía ayer aquí Telemaco Talavera, comienza o se van a dar los actos inaugurales del canal, seguramente ese día pues la cosa estará un poquito más caliente, y ayer decía Telemaco, va a haber una seguridad especial, un dispositivo especial de seguridad, y eso a los manifestantes pues no les va a gustar, estoy completamente claro de eso. Lo otro es que ayer se instaló la mesa de salario mínimo, se hizo un resumen, ¿verdad?, del año, y se comenzaron a escuchar propuestas de incremento hasta el 15%. La CST, y a Roberto González lo había dicho también por acá, José Adán Aguirre no planteó absolutamente nada, no habló de porcentajes de incremento, aunque defiende siempre que el tema del salario se mantenga en un dígito para que se corresponda con la realidad del país desde el punto de vista económico, algo que los sindicalistas no aceptan de ninguna manera. Por lo menos pues lo que se ha dicho es que más allá o no puede ser menos de el 15%. Vamos a ver hasta qué punto hay acuerdo o no. Seguramente, yo creo pues que en esta ocasión no va a haber nuevamente acuerdo tripartito, porque las partes están bastante lejanas en sus puntos de vista. 15% a 9%, que sería el más alto en el caso del COSEP, son 7 puntos que no es fácil, ¿verdad?, conciliarlos así nomás. Y se estaba hablando también ayer de la entrada de dos marcas importantes al país en las zonas francas, la marca Adidas y la marca Nike, que son muy demandadas en el mundo deportivo, que tienen un gran prestigio, ¿verdad?, y que seguramente, por eso es que decían algunos de los sindicalistas, van a estar reacomodando el tema de los empleos hacia estas empresas que entrarían de lleno a Nicaragua el próximo año, según la información que se brindó. Hay un punto que es importante, que no quiero dejar pasar antes de ir a la pausa y a entrar con el amigo Cairo Amador, que es que José Adán Aguirre decía que Nicaragua es el país que más pregunta a los turistas nacionales y extranjeros en el aeropuerto. Preguntan que para dónde van, qué van a hacer, que si tiene esposa, que si desayunó. Y eso lógicamente molesta a un turista que viene al país a disfrutar de nuestra belleza natural, de nuestro país en general. Y también otro trámite que ahora se ha inventado es que ya cuando venís en familia, ya no lo puede hacer el jefe de familia por toda tu familia, tenés que hacerlo uno por uno.
Y si a uno por uno le vas preguntando que si comió omelette o si comió gallo pinto, y si va a tomar una fotografía al volcán Masaya o si va a tomarlo al Salvador Allende, lógicamente que eso molesta. Incluso a mí, cuando me tocó ir a Panamá, por ejemplo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y ese seminario qué cosa es? ¿Y quiénes van a estar? ¿Y vas a escribir algo de eso? Perdón, o sea, de pronto te carga la cantidad de preguntas que te hacen, y eso molesta también al turista local. Yo creo que el extranjero lo debe como, hombre, si este país es el más seguro, si este país es el más tranquilo o el menos peligroso, ¿por qué tanta preguntadera? Pues sí. Y decía José Ángel, tenemos que cuidar que el turista se sienta cómodo desde que entra, desde que llega, se sienta cómodo. Así que ojalá y que las autoridades del país, sobre todo las aeroportuarias, tengan el tino, como dicen. Ok, saludamos a Monseñor Silvio Báez, que está siguiéndonos por Twitter. Saludos al obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua. Le decía, ojalá que las autoridades aeroportuarias y las portuarias y las de frontera tengan en cuenta que esa preguntadera, hombre, molesta. Así que ojalá y rectifiquen en esta línea que no ayuda nada para traer a turistas al país. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, el analista Cairo Amador está con nosotros. Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas. ¿Qué implica esto? Lo sabremos después de la pausa. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta.
Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Pinta Pujos. Estamos de regreso, amigos oyentes y televidentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y además a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Tengo un mensaje por acá que dice: bien por la decisión de los diputados ayer, por fin pensaron en el pueblo. Sin embargo, lástima que tuvo que ser Ortega el que después se llevara las palmas cuando había desde antes una moción para evitar el caos que se armó en las filas. Lo bueno es que se tomó la decisión y que los ciudadanos estamos un poco más tranquilos. Imagínense ustedes a esta altura lo que significaría estar en las filas del Consejo Supremo Electoral buscando la cédula nueva y pagando los 300 córdobas. Don Cairo Amador, que está con nosotros, lo hemos invitado para entender un poco más lo que ha ocurrido, ¿verdad? Porque fue una sorpresa lo que ocurrió antier, al mediodía de Nicaragua. Bueno, desde la mañana se estaba hablando de este tema, pero bueno, don Cairo, bienvenido a Café con Vos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le gusta el café? Delicioso, delicioso. A nosotros nos gusta con vos, por eso lo invitamos a que viniera acá y con su voz y su conocimiento sobre política internacional nos dé sus puntos de vista, ¿verdad?, sobre este recambio, sobre este sorpresivo restablecimiento. Primero, ¿de dónde nace esto? ¿Qué origina que de repente Cuba y Estados Unidos, separados por más de medio siglo, decidan acercarse nuevamente y sorprender al mundo con esta decisión? Por diferentes caminos, por diferentes motivos y diferentes intereses convergen la posición de Estados Unidos con la posición de La Habana. Veamos por el lado de Estados Unidos. Estados Unidos, al final de este asunto, quien se estaba aislando eran ellos. En el seno de las Naciones Unidas, por decirte algo, la última votación, una votación en donde solo 2 votos hubo a favor del embargo, el del propio Estados Unidos y el de Israel, que tampoco es muy claro en sus derechos humanos, ¿verdad? Es el mejor ejemplo. Y si no, pregúntenle a los palestinos. Eso en 10 años pasó de 140 votos a favor de levantar el embargo a 191. O sea, es abrumador. Entonces, ¿quién se está bailando? Segundo, toda América Latina tiene relaciones con Cuba. Desde Chile hasta México. Dicho sea de paso, México y Canadá nunca rompieron relaciones. Si América Latina tiene una nueva posición, tiene una política exterior propia, está invitando a Cuba a todos lados. Cuba presidió el CELAC el año pasado. ¿Quién se está aislando? O sea, desde esa perspectiva, Estados Unidos es el que se está aislando. Por otra parte, el representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es un republicano, Negroponte, el famoso Negroponte, el del Home Security, el que fue embajador de Estados Unidos en Honduras en los 80, el que estuvo en Irak, etcétera, le dice a Obama en una carta: por favor, esto tenemos que cambiar el acercamiento con Cuba porque esto simplemente no funciona y al contrario hay un efecto de rebote en contra. Hillary Clinton, en su memoria, de repente se escapa un artículo, un capítulo donde habla de la necesidad de restablecer relaciones con Cuba.
que menciono, Negroponte, republicano, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, republicano, Hillary Clinton, demócrata y posible candidata, etcétera, todos de alguna manera apostando a restablecer las relaciones con Cuba. Y además, de hecho, por efectos de esas fisuras legales y demás, la Iglesia Bautista del sureste de Estados Unidos ya ha venido haciendo transacciones con Cuba desde hace rato, específicamente en comida. De manera que poner todas esas cosas juntas, y la verdad que quien estaba aislándose en ese sentido era Estados Unidos. Ahora bien, esto de alguna manera divide a los republicanos. Actitudes mezquinas como la de Rubio, que dijo que no le van a nombrar al embajador y tampoco le van a dar recursos para abrir una embajada, ¿verdad? Me suena como muy propio del hígado, no de la cabeza. El John Brennan, el jefe de los republicanos, por lo menos dijo, vamos a estudiarlo seriamente. Que debería ser la actitud, ¿verdad? En cualquiera de los casos. Bueno, por el lado de Cuba, hay, por un lado, un proceso interesante de desideologización. Se está desideologizando todo el aparato cubano. Desde que Fidel se separó del poder, lo asumió Raúl con una visión un poco más práctica, que tenía tres ejes importantes. Por un lado, preparar a Cuba para los cambios. Cambios que incluso Fidel mismo reconoció en una declaración al Atlantic hace un par de años, que el sistema se estaba agotando, incluso agotando para la propia isla. Uno de los ejes entonces fue la reestructuración del partido, fue la transferencia de puestos a gente más joven, y esa fue la gracia del Congreso pasado. Todos los cuadros de base alrededor de las municipalidades, alrededor del partido mismo, alrededor de los puestos burocráticos, etcétera, se han renovado tremendamente con tres características. Una, gente joven, gente que de alguna manera no está conectada a la revolución misma en sus inicios, gente preparada técnicamente y gente que de alguna manera sabe que hay que tener un cambio. Y el cambio, por otro lado, que sería el segundo eje, se ha comenzado a hacer lento, pero además se ha hecho poco, y lo poco que se ha hecho muy lento. De manera que hay necesidad de dinamizarlo. Cuba, uno de los grandes logros que exhibe, estén o no estén de acuerdo con la revolución, es en la parte educativa y en la parte de salud. Bueno, hasta eso en estos momentos está deteriorándose un poco. Y la capacidad de absorber a todos esos profesionales tiene que tener una economía mucho más dinámica. No la tiene. Aproximadamente 40,000 profesionales salen de la isla anualmente. ¿Quién gana y quién pierde con esto? Porque aquí siempre Obama el débil, Obama cede, pero hay quienes dicen, bueno, Obama está pensando, ya va de retirada, es su segundo periodo y quiere dejar plasmado un legado. Primero, el primer afroamericano presidente de Estados Unidos, y segundo, el hombre que restablece las relaciones con Cuba. Pero más que legado, yo creo que Obama es mucho más práctico. Obama, dentro de esa, bueno, en una lista que solo concierne a Estados Unidos, que nada tiene que ver Cuba en esto, a pesar de que Obama dio ese toque mágico. El toque mágico de las negociaciones fue, a pesar de las asimetrías que existen entre los dos países, el trato es de igual a igual. Y eso Raúl lo ha reconocido, etc. Pero fíjense, dicen que el presidente de Estados Unidos, en un segundo término de 2 años de finalizar su mandato y su rol histórico prácticamente, es un pato herido. Lame duck le llaman ellos. Pero este salió respondón. Porque desde esa posición de debilidad les ha tirado 3 pedradas.
La primera con relación al medio ambiente, la emisión de carbono, unirse con China para tener posiciones juntas, etcétera, y comprometer a Estados Unidos en eso. 2, con la migración, ¿ah? Y 3, con Cuba. De los 3 strikes no se ha ponchado todavía los otros, pero están viendo qué hacen. ¿Por qué? Por supuesto que legalmente todas estas 3 cosas no se ha hecho nada. El Congreso tiene que manifestarse, tiene que asumirlo, tiene que decidir qué va a hacer con los 3 temas torales que estoy planteando. Pero independientemente de lo que diga, y sobre todo si dice lo contrario de lo que está proponiendo Obama, el costo político lo van a pagar los republicanos de cara a unas elecciones presidenciales. Quiero profundizar nada más en el tema del Congreso, porque hay quienes se han preguntado, ¿puede revertir el Congreso lo que decidió Obama? Porque dicen, esta es una decisión ejecutiva de la diplomacia que le corresponde al presidente, en este caso de Estados Unidos, es una decisión del Ejecutivo, pero ¿puede el Congreso a estas alturas todavía revertirlo? En las 3 de alguna manera lo puede revertir, sobre todo en la de Cuba está más difícil porque hay más declaraciones que realidades, hay más hojas que en Acatamal hasta el momento, pero de todas maneras lo que seguro puede hacer el Congreso es no aceptarte el embajador, y seguro que puede hacer es no darte recursos para abrir una embajada, y te deja truncado el asunto por cuestiones burocráticas, etcétera. Pero aun cuando así lo hiciese, el costo político es altísimo. ¿Quién gana y quién pierde? Yo creo que en estos momentos en Estados Unidos ganan los republicanos. ¿Ah? Ganan los republicanos porque atesoran un caudal de causas compartidas por grandes sectores de la población. Hablemos de migración, hablemos del medio ambiente, hablemos de la parte de Cuba, que aglutina a todos, a sectores liberales, a sectores conservadores progresistas, porque acordémonos de una cosa, además divide a los republicanos. Ya dije Negroponte es uno de los... Pero entonces ganan los demócratas, me dice usted. No, ganan los demócratas. Okay, y se dividen los republicanos. Okay. Negroponte, por ejemplo, en los republicanos tenés 2 grandes tendencias. Tenés los pragmáticos. ¿Ah? Negroponte es uno de ellos. El presidente de la Cámara de Comercio es otro. Y a propósito de conservadores pragmáticos, solo recordemos que quien inició las relaciones con China fue el mismo que votó a Pinochet, que ordenó los bombardeos a Camboya, Nixon, Richard Milhouse Nixon con su alma gemela Kissinger, ¿verdad? Y ellos fueron los conservadores. El que preparó incluso Bahía Cochino, o comenzó a preparar Bahía Cochino, fue el que de alguna manera tuvo la apertura hacia China. Hay un punto importante, vamos a ir a una pausa comercial, don Cairo. Se dice que Cuba también, dice, bueno, Venezuela se me está complicando la cosa económicamente, ya la URSS desapareció hace un buen rato, Venezuela cierra la llave financiera, tengo que buscar oxígeno. Esto tiene que ver con parte de las decisiones, lo sabremos luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido y te has vuelto grande, nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica.
Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno. Sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza, necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional, a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida, a capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Pinta Pufo. 2270-9887 y puede mandar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos conversando este viernes con don Cairo Amador, analista político, sobre estos cambios en Cuba, la relación Cuba-Estados Unidos, y vamos a llegar a Nicaragua, vamos a llegar a Venezuela, pero antes, le decía antes de la pausa, don Cairo, Cuba también está viendo que el agua le está llegando al cuello, como decimos, con el tema de Venezuela, el petróleo abajo de $55 y la ayuda financiera comienza a menguar y tiene que apuntar para otro lado. ¿Esto tiene que ver realmente, es una de las lecturas que tenemos que darle a esta decisión? Te la doy con números. Dicho sea de paso, uno de los primeros, las primeras aproximaciones a este problema con Cuba, no la tuvo Cuba, la tuvo Obama al principio de su primer mandato, que de alguna manera expandió y posibilitó las remesas, mayor cantidad de remesas a Cuba. Esas remesas ahorita suman $2.000 millones. Esas remesas tienen la posibilidad de convertirse en $6.000 millones. Acordate de que los cubanos en Estados Unidos han sido exitosos. Sí. La comunidad cubana produce más que el PIB de la isla. Gran cantidad de ellos estaría deseoso, por ejemplo, de ir a pasar su retiro en vez de un departamento cerrado, oscuro y peligroso en Miami, a Varadero, a su pueblo natal, a La Habana, caminando a la hora que quiera, etcétera, y los $2.000 que pueda recibir en Miami, que le aseguran una existencia decente pero precaria,
en Cuba se una fortuna, hace una cantidad increíble, y va a generar trabajo, y va a comprar casa, etcétera, ¿no? El turismo, cuando Cuba en el 61 comenzó los problemas con Estados Unidos, las Bahamas, Nassau, subió como 20 veces el turismo. Abran esas compuertas del turismo para todos Estados Unidos, reforzadas por Canadá, México y América Latina. Y eso va a ser una industria. Mira, si en Costa Rica son 5.000 millones de dólares, en Cuba, bien desarrollado esto, podrían llegar a ser 10.000 y seguir contando. Y el tabaco, que hoy por hoy produce 500 millones, uno de los productos más eficientes, 500 millones de dólares a la isla, le abrís ese mercado que está prohibido en Estados Unidos y se te vuelven 500.000 millones de dólares fácil. Dicho sea de paso, los cubanos están haciendo una campaña buenísima en la China, promoviendo el puro. Y dice una revista española que si pegan que los chinos fumen puro, va a ser como que tuvieran petróleo. Tenemos una llamada telefónica, don Cairo. ¿Aló? Sí, muy buenos días. De acuerdo a toda esta perspectiva, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Partido Comunista Cubano? Está alineado totalmente, y la base también, como para adherirse por completo a esta situación. Es decir, ya a estas alturas la mentalidad, vamos a decir, de la revolución como tal, ya dejó de ser para, buscar una mejoría económica. Es decir, a cambio de esa mejoría económica, y que ya pues el pueblo agotado, qué sé yo. Esa es una perspectiva que me gustaría que comentara. Y en segundo lugar, si hay 190 que estaban a favor, no tenía Cuba relaciones diplomáticas con esa gente de intercambio comercial, no podía efectuar eso. O sea, es necesario, por tanto, establecer las relaciones con Estados Unidos para poder, digamos, tener toda esa mejoría económica. Si ya había una base a nivel mundial que estaban a favor de Cuba. No sé si me explico la pregunta, pues, porque, digamos, es como que solo se estaría dependiendo la relación con los Estados Unidos para mejorar la parte económica. Muy buenos días. Gracias por su llamada. Bueno, primero, lo del Partido Comunista. Comenzamos diciendo de que hubo una renovación del partido. Y la renovación apunta a tener cuadros jóvenes, cuadros capacitados, cuadros que de alguna manera comprenden que el sistema en la parte productiva, no en lo social, aunque precisamente el deterioro del productivo te va a afectar lo social, se agotó. Y hay que dar impulso a cambios que pudieran ser mucho más dinámicos, pero precisamente por aquello de rescoldos ideologizantes, ¿verdad? Va lentamente, pero va caminando. Esta apertura con Estados Unidos los va a obligar a caminar mucho más rápido, porque de alguna manera en algún momento tienen que abrirse las inversiones. Y las inversiones, ahorita, por ejemplo, vos tenés unas inversiones, vos sos inversionista y vos no podés poner a tus empleados, te los ponen. No los podés despedir, te los quitan. O sea, eso no puede ser porque es una restricción muy fuerte. Y otras barreras. De manera que, en más, si en este momento, con todas las observaciones y todos los observadores del mundo, tuviesen unas elecciones en Cuba, no tengas duda de que es el Partido Comunista que se la lleva. No hay variante. Aquí tengo una pregunta en el 8588-2912 que dice: para el invitado, ¿el régimen cubano es o no es una dictadura? Depende de la definición. En cualquiera de los casos es un gobierno con un fuerte autoritarismo, es bastante centralizado en sus decisiones, desde su esquema económico hasta su esquema político, y de eso se trata, de abrirlo, ¿no? Sin endilgarle muchos adjetivos, abrirlo más si se quiere, abrirlo menos, depende de dónde uno se encuentre,
pero abrirlo de manera que sea mucho más dinámico, que sea mucho más eficiente, que satisfaga a la gente, que la gente a su vez tenga espacios políticos disponibles. De eso se trata eventualmente. Dice acá, Cuba estaba violando la libertad de los cubanos y los Castros se envejecieron manteniendo la isla al pueblo al estilo cavernario, fuera del modernismo democrático, igual que pasó en Nicaragua en los años 80. Obama es inteligente, sin hacer un tiro y sin ningún muerto, va a sacar a los Castros poco a poco del poder. Esto es lo que viene para los cubanos en el futuro. Mira, eso del cavernario y todas esas cosas, no sé. Te voy a contar una experiencia. En 1980-81, una organización liberal norteamericana invita a un general del ejército, no sé si es a Colomé Ibarra o si era Ochoa mismo, lo invitan a Washington, ¿verdad? Y se oponen los republicanos y la señora Rosletteman y los Marco Rubio y los Díaz Balart, etcétera, ¿verdad? Y no lo dejan entrar. 2 semanas después llega un general chino, que dicho sea de paso, fue el encargado de la represión de Tiananmen y fue recibido con todos los honores del caso. Lo que te demuestra que efectivamente la cantidad sí hace la diferencia. Tenemos otra llamada telefónica. Aló. Creo que la gente en general tiene un concepto errado de Cuba, ¿verdad? Yo en un momento lo tuve, que ahí la gente está prisionera, que ahí la gente está vigilada, que está... bueno, es una tortura constante y eso no es así. El cubano promedio le gusta estar en Cuba. Hay gente que se va y son bastantes, obviamente, aquí también, en cualquier otro país de Latinoamérica donde nuestras economías pues no son tan sólidas. Pero sí, lo que me preocupa, y lo miré en el programa, en un mensaje anterior, una persona, ¿verdad?, que pobrecita no está como muy enterada. A mí lo que sí me preocupa es que Cuba se ha mantenido bastante limpia, ¿verdad?, de toda la contaminación que hay alrededor y más en los Estados Unidos. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es la entrada de la droga, sí me preocupa es la entrada del consumismo, sí me preocupa la entrada de las pandillas, que todito eso, pues Cuba se ha mantenido como bastante limpia, en general, bastante, de todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Que es todo lo que hay en Estados Unidos y abunda, y de lo que nos ha contaminado al resto de los países de Latinoamérica. Si no, miremos las maras, las pandillas, ¿de dónde vienen? Nosotros no tenemos esas costumbres, o no teníamos esas costumbres los latinoamericanos. Todas esas costumbres vinieron de Estados Unidos. Entonces eso sí me preocupa, la contaminación de la isla en cuanto a todo ese tipo de cosas. Buenos días. Gracias. Jairo. Bueno, yo creo que la preocupación es un poquito exagerada, porque nadie está diciendo de que en la isla van a guardar su sistema y van a cambiar por otro totalmente nuevo. No lo hicieron los chinos, tampoco lo hicieron los vietnamitas, y no creo que lo hagan los cubanos. Es más, yo creo que la idea va, en cualquiera de los casos, por el rumbo de una liberación inicialmente en el campo económico. Recuerdo haber leído en alguna ocasión cuando Deng Xiaoping le preguntaron: ¿y qué piensa usted de Gorbachev, que está haciendo las 2 reformas al mismo tiempo, la glasnost de la parte política y la perestroika de la parte económica? Y don Deng Xiaoping dijo: ¡ay, qué estúpido! Dice acá un mensaje en el 8588-2912. Buenos días. Estratégicamente, política, militar o económicamente, ¿cuál será el objetivo de Estados Unidos con esta apertura de relaciones? ¿Esta es una decisión de Obama o del Congreso? Ya más o menos hemos abordado el tema, pero vamos a la parte de América Latina. Aquí, Venezuela, ¿cómo queda, Cairo? Porque, y bueno, ¿cómo queda el Grupo ALBA? ¿Cómo las diatribas, el discurso duro contra el imperialismo? ¿Cómo irá a variar a partir de esta decisión de Cuba y Estados Unidos de restablecer relaciones? Primero veamos un poquito antes, porque esto tampoco es un parteagua a partir de hoy en el contexto del ALBA y en el contexto de Nicaragua y en el contexto de las otras naciones. Veamos un poco. Bolivia. Evo está de alguna manera
no muy anunciada y tampoco con muchas tambores, está en efecto acercándose a Estados Unidos, a pesar de que Evo fue precisamente el más radical por lo menos en el discurso de todos los países del ALBA. Evo, por el otro lado, está teniendo, sobre todo con la gente de Santa Fe, que es el cuartel de los oligarcas bolivianos, que comenzó tirándose piedra uno a otro, están ahora en conversaciones y en una armonía que se ha traducido, entre otras cosas, en un crecimiento constante del Producto Interno Bruto de Bolivia, por supuesto, ayudado en un momento determinado por los precios internacionales de su materia prima, mismo que en un momento determinado en la parte de hidrocarburos y demás nacionalizó, ¿verdad? Ecuador no tiene problema. Ecuador tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, con Europa. Ahorita está siendo Ecuador objeto de varios pruebas en términos de salud, en términos de educación, en términos de organización burocrática, etcétera, ¿verdad? Está en una amplia relación con todos ellos. Nosotros mismos no tenemos ningún problema, independientemente de que el presidente Ortega no dejó entrar a la señora Ros-Lindman, que no aporta nada tampoco. La señora Ros-Lindman, desafortunadamente, se quedó en los 80. Ella mira a un Daniel Ortega y lo mira en la Plaza de la República vestido de militar con los milicianos al lado, ¿verdad? Y eso ya pasó. Y menos mal que pasó. Bueno, pero si uno analiza, por ejemplo, los últimos 3 discursos del presidente Ortega, el discurso seguía siendo duro. Y de pronto cuando uno mira el cambio, el viraje de Cuba y Estados Unidos, uno veía el presidente Ortega andaba perdido en esto. No, eso fue... De nuevo, el hecho de te está hablando de la Ros-Lindman, que no venga la señora Ros-Lindman, no quiere decir que va a dejar de hablar improperios contra Nicaragua. Ya tiene 20 años de estarlo hablando. 20 años, ¿verdad? De manera que eso, en términos de las relaciones bilaterales, ¿verdad? No hay que confundir las especificidades y las personalidades, en este caso la señora Ros-Lindman o de Marco Rubio, etcétera, con las relaciones de Estado a Estado, que en el caso de Nicaragua no han sido lo más cordiales, pero tampoco han sido muy lejanas. Y en términos comerciales, en términos de intercambio, se ha intensificado más. Y mira, ahorita el gobierno de Nicaragua le pidió ayuda para el asunto de los náufragos. 2 aviones, 3 barcos, etcétera. O sea, la tarea que alrededor del narcotráfico en Nicaragua la ha hecho excelentemente bien. De manera que eso a efectos de la relación de Nicaragua, de Colombia y de Bolivia y de Ecuador no tiene mayores impactos. En Venezuela ahí cambia el asunto. Ahí cambia el asunto un poco por las contradicciones internas de Venezuela, fundamentalmente, que es un problema de los venezolanos. Porque eso evidentemente se va a ver deteriorado por una baja sustantiva de los recursos que provienen del petróleo, porque antes de que esto sucediera ya estaban en problemas económicos, porque tiene la mayor inflación, y una inflación es el peor de los impuestos que se le puede poner a una población. Pero además puede aprovechar, porque una crisis es esa, es la oportunidad de mejorar también. Puede mejorar para lanzar una ofensiva de acercamiento, primero internamente, lo que pasaría, entre otras cosas, por liberar al Leopoldo, y luego una política de distensión. Creo que yo lo veo más bien de cara a Venezuela como una oportunidad. Acá dice un mensaje: Estados Unidos va a condicionar a Cuba para poder mantener esa relación. Cuba tendrá que retirarse de relaciones con países árabes, con Irán, Venezuela, etcétera. ¿Cuál es el nuevo panorama para esta década? Con esta relación, ¿quién gana, Cuba o Estados Unidos? ¿O ambos? Yo creo que ganan los pueblos, fundamentalmente. Y por otra parte, nadie va a romper relaciones diplomáticas con nadie. Al contrario, deberíamos en América Latina, incluso Estados Unidos, de aprender un poco de las relaciones internacionales que ha desarrollado Cuba. Cuba, por ejemplo, es uno de los países mejores posicionados en el Medio Oriente.
Le sigue Brasil, sobre todo para efectos de África, del norte de África, etcétera. Pero incluso en África y en el Medio Oriente, Cuba tiene una vastísima experiencia. Tenemos una llamada telefónica, la última. Le pido brevedad, por favor, al amigo o amiga televidente o oyente. Aló. Sí, buenos días. Solamente quería que no han comentado sobre la participación del Papa. ¿Estuvo de por medio o no estuvo de por medio el Papa? Gracias. Sí, vamos a dejarlo como de último. El Papa, el papel es protagónico al final. Estuvo de por medio, estuvo al lado, estuvo encima y estuvo debajo. Por supuesto que sí. Pero fíjense ustedes 3 cosas alrededor de esto. Uno, todo esto comenzó no con Francisco, comenzó con Juan Pablo II en su viaje a La Habana. Y acuérdense de aquellas proféticas palabras: ábrase el mundo a Cuba, ábrase Cuba al mundo, ¿verdad? Que es exactamente lo que está pasando ahorita. Que dicho sea de paso, Juan Pablo II fue el eje de algunos cambios sustantivos en los países del este, Polonia, entre otros, ¿verdad? El Papa Francisco retoma esa posición y ya lo ha hecho desde diversos ángulos. Solo les doy el último. El viaje a Turquía. El Papa viaja a Turquía, una población que solo tiene 1,5, menos del 2% de católicos, menos de 200.000 católicos. Ahí no hubo manifestaciones multitudinarias alrededor del Papa. ¿Pero qué llegó a hacer? Llegó a enviar un mensaje clarísimo de apoyo al Islam moderado. Llegó a enviar un mensaje rechazando a los yihadistas, a los terroristas, al ISIS, que dicho sea de paso, ya lo pusieron en la lista de los que pueden ser ejecutados, ¿verdad? O sea, el Papa llega a tender puentes hacia el Medio Oriente en una situación de conflicto. Llega a reafirmar a los cristianos que están en esos países y llega a darle un apoyo político al Islam moderado. Por supuesto que también con este asunto de Cuba, el Papa tiene grandes movimientos desde que comenzó. Recordemos 2 cosas. 1, el Papa es latinoamericano. 2, además es jesuita. 3, desde que llegó desde que asumió el papado, esa relación con América Latina específicamente se ha visto mucho más sólida. Su reflexión final, antes de esto, quiero agradecerle a don Cairo este obsequio que nos ha traído, es más libros, mejor patria, más lectura y mejores ciudadanos del Foro Nicaragüense de Cultura. Gracias por el presente. Aquí se los muestro, amigos televidentes, a los amigos oyentes les leo, ¿verdad? La dedicatoria que dice Luis Galeano, Foro Nicaragüense de Cultura. Y gracias, don Cairo. Su comentario final. Bueno, esto es un tema que no ha terminado. Estamos apenas comenzando. Esto es un camino que tiene muchísimas trampas. Hay francotiradores en todo el camino. Hay ríos que cruzar. Hay desiertos que pasar. El camino está lleno es muy accidentado. No crean que ya de la noche a la mañana se compuso todo. Es apenas el inicio. Es un inicio que marca un paso histórico trascendental, ¿verdad? Pero que está lleno de muchísimos obstáculos. Y creo que esta noticia de final de año, creo que es la noticia del año realmente, el tema de Cuba con Estados Unidos, ha relajado bastante el ambiente mundial. Hay otros actores que deben estar muy a la expectativa, porque es un juego geopolítico bastante interesante. Vamos a traer nuevamente a don Cairo más adelante para que sigamos analizando este tipo de movimientos. Amigos televidentes y oyentes, gracias por su sintonía. Nos encontramos el lunes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía.